Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 8 de enero del año 2024. En este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxitos Miami 107.1 en HD2. La radio del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Así es como recibo el saludo de Ignacio Martínez desde Weston, Augusto Martínez Moraes, no nos dice dónde está, Ana Pérez nos saluda desde Leeds, en Alabama, Grecia Blanco en Monterrey, México, Edgar Bravo en Madrid, Pastora Medina pide la libertad de Carlos Chancellor y Américo de Gracia. Gloria Herrera nos saluda desde Bogotá, María Mercedes Velázquez en Lakeland, Guillermo Lozada en Johns Creek, en Georgia, Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut, Magali Hernández en Dublín, Jesús Aguiar en Arequipa, Perú, nuestra querida Chere Ramos Graterol en Caracas, María Morales en Maracaibo, David Ernesto Fernández en Orlando, en fin. El amigo Juan Acuña, el camionero, nos saluda desde Jaspers, aquí en Florida. Y también se reporta doña María Alicia Cifontes en Caracas, Miber Quesada en Margarita. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos Miami 107.1 HD2. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Aquí estoy buscándote el calendario lunar. Ajá, qué bueno, muchas gracias. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días. La Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, pero no nos mandó el saludo del día de hoy. Ella está en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Severino, San Gúdula, San Apolinar, San Paciente y San Natalán. Apolinar, me recuerda a Apolinar Martínez. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, que estaba buscando Floralicia y por lo visto lo sigue buscando porque no me lo ha traído. Bueno, mientras viene el calendario astrológico, les digo que hoy es el Día Mundial de Elvis Presley, porque hoy es la fecha de su nacimiento. A ver, aquí en el calendario lunar tenemos que para el día de hoy la luna está creciendo en Tauro. La luna de Tauro es la luna de la llenura, la abundancia, la prosperidad, ya que está creciente. Es buena para, por ejemplo, cortarse el cabello, para que crezca sano y abundante, excelente para podar plantas, para que puedan crecer, es excelente para todo lo que tiene que ver con inversiones, abrir una cuenta bancaria, en fin. Luna creciente en Tauro, Sol en Capricornio, este miércoles 8 de enero. Es el Día Mundial de la Mecanografía, en inglés es el Typing Day. Es el día de la rotación de la Tierra. Se conmemora este día, el 8 de enero, porque es el aniversario de la prueba que hizo Léon Foucault en 1851, cuando demostró con su famoso péndulo que la Tierra giraba sobre su propio eje. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Bilbao con la profesora Carmen Beatriz Fernández de la Universidad de Navarra. Ella es experta, es politóloga, experta en temas de comunicación política, y con ella vamos a analizar la compleja y difícil situación que se está viviendo en Venezuela cuando nos acercamos cada día más a la fecha crucial del 10 de enero, pasado mañana. En Bogotá vamos a conversar con el analista y consultor político Juan Falconer. Más de 500 personalidades,
colombianas, diplomáticos, exministros, empresarios, periodistas, le han escrito una carta a Gustavo Petro en la que rechazan el anuncio de que enviaría a un embajador a la toma de posesión de Maduro en Caracas. Piden que eso no ocurra. Luego vamos a conversar con el periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz. Con él vamos a hablar de las detenciones que han ocurrido recientemente. Carlos Correa, a quien entrevistamos con mucha frecuencia en el programa, defensor de derechos humanos, director de la ONG Espacio Público. Enrique Márquez, el ex candidato presidencial, ex rector del Consejo Nacional Electoral, también ha sido detenido. Hay mucha tensión en este momento allá en Venezuela. En Quito vamos a conversar con el periodista Brian Espinosa a propósito del inicio de la campaña electoral ecuatoriana. En Madrid vamos a conversar con Emiliano García Coso, de la Universidad Pontificia Comillas. El señor Musk está en la mira de algunos líderes políticos europeos, Starmer en el Reino Unido, Macron en Francia. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo con Elon Musk? ¿Por qué temen que intervenga a través de la red X y manipule la situación, la campaña electoral en Alemania? Y en Londres vamos a cerrar con Samuel Burke. Él es experto en temas de tecnología, es el presentador de Suddenly Family en CNN. CES es la mayor feria de tecnología del mundo, se da del 7 al 10 de enero en Las Vegas. Y con Samuel vamos a dar un vistazo a las novedades que tenemos en esta gran feria de tecnología. El foro de hoy, justicia. ¿Qué es justicia? ¿Por qué los seres humanos tenemos necesidad de justicia? ¿Qué entendemos por justicia? Vamos a contar para este foro con dos destacados académicos, el doctor José Rafael Herrera, titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, ahora exiliado en Orlando, y el doctor Ángel Oropesa, titular jefe de la Cátedra de Psicología Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Él sí está en Caracas. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 8 de enero del año 2025. El 8 de enero de 1324, a los 69 años, falleció el gran Marco Polo, navegante, comerciante, explorador veneciano. Fue el que inauguró la llamada Ruta de la Seda, que le llevó desde Venecia hasta el lejano oriente. El 8 de enero de 1642 falleció otro influyente italiano, aunque Marco Polo no era italiano, él era veneciano. En ese entonces Italia como tal no existía. Existía Venecia, el Ducado de Venecia. El otro fallecimiento fue el 8 de enero de 1642. Allí falleció Galileo Galilei, astrónomo, filósofo, matemático, físico. Está considerado Galilei como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna. Así le llamó nada menos que Albert Einstein. El 8 de enero de 1790, George Washington es el primer presidente en la historia de Estados Unidos en dar el discurso State of the Union, Estado de la Unión. Esto ocurrió en la ciudad de Nueva York, en la Cámara Senatorial del Salón Federal. Y allí dio el informe de cómo iba el país, el estado del país. El 8 de enero de 1828 se fundó el Partido Demócrata aquí en Estados Unidos. Es el partido político activo más antiguo del mundo. El 8 de enero de 1923, amigos ignacianos, se inauguró el Colegio San Ignacio de Loyola en Caracas. Hoy está cumpliendo años una eminente caraqueña, Carolina Herrera. Ella es una señora muy distinguida, puedo decir su edad, 86 años.
Hoy estaría cumpliendo 83 años el gran Stephen Hawking, el gran físico británico que falleció a los 76 en el 2018. Y hoy está cumpliendo apenas 41 años este caballero Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. El 8 de enero de 1935 nació Elvis Presley. Hoy estaría cumpliendo 90 años. Presley se nos fue a los 42 años en 1977. Y hoy está cumpliendo años esta señora. 88 años cumple hoy la gran Shirley Bassey. Ella salta a la fama en grande en 1963 precisamente con ese tema. El tema de la película Goldfinger, la tercera película de la saga de James Bond en los tiempos de Sean Connery. Y hoy, más joven, está cumpliendo 79 años este caballero. Esta es la guitarra de Robbie Krieger, quien fuera el guitarrista del grupo The Doors. Esa guitarra en ese tema es el tema The End, el fin, que pasa la historia no solo en la música, sino también en el cine. Cuando Francis Ford Coppola la utiliza para musicalizar su película, el clásico Apocalypse Now. El editorial con César Miguel Rondón. Este es el fin, cantaba Jim Morrison en su tema The End, y eso quizá me da pie pues para entrar en el comentario editorial de hoy. Estaremos llegando los venezolanos ya al fin. Ayer, en la entrevista que generosamente me concedió María Corina Machado, le pregunté, ¿hemos llegado ya al llegadero, al final de todo esto? Su respuesta fue inteligente. No la respondió con un monosílabo de manera categórica, pero sí dijo que estábamos pues ante una generación valiente que lo había hecho todo y que merecía pues coronar con el triunfo de la democracia y la libertad. Palabra más, palabra menos. En la actualidad, mientras vamos consumiendo las horas que nos acercan al 10 de enero, el próximo viernes, se ha desatado una suerte de guerra de miedos. Un miedo contra otro miedo. Procurando a ver cuál miedo es más grande o quién puede aterrorizar más al otro. Ayer, González Urrutia, cuando todavía estaba en Washington, escribe en la red X: esta mañana fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares. Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos de 7 y 6 años en Caracas, a dejarlos por el inicio a clases, y lo interceptaron hombres encapuchados vestidos de negro. Los hombres encapuchados vestidos de negro no son otros que los esbirros del Sebino Ladejecín. Da igual, en todo caso están bajo las órdenes y las instrucciones directas de Diosdado Cabello. Le han secuestrado delante de sus hijos, 7 y 6 años. ¿Se imaginarán el impacto de estos niños cuando detienen la camioneta de la familia y sacan a empujones al padre para llevárselo? Este es el momento en que todavía no sabemos de Rafael Tudares. Luego, avanzando el día, a las 5 de la tarde, es secuestrado de manera idéntica Carlos Correa, el director ejecutivo de la ONG Espacio Público. Este es el momento en que todavía no sabemos nada de Carlos Correa. Tenemos, eso sí, un audio de su esposa. Escuchemos lo que nos dice ella. Soy Mabel Calderín, esposa de Carlos Correa, y exijo que me informen sobre el paradero desde el día de ayer
7 de enero, aproximadamente a las 5 de la tarde, fue sometido a una desaparición forzosa y necesitamos saber dónde está. Carlos es un defensor, activista de derechos humanos que ha hecho un trabajo y tiene una trayectoria maravillosa, impecable, muy preocupado por la humanidad, una persona de buena fe, que siempre está pensando en el bien de los demás. Que siempre está pensando en el bien de los demás. Estoy buscando un tuit que colocó, esa era Mabel Calderín, la esposa de Carlos Correa. Luis Carlos Díaz publicó hace pocos minutos sobre Carlos Correa. ¿Lo conocías? Sí, claro. Tenía meses siendo el cuidador de mi esposa, Naki, paciente oncológica en ese momento, y solo pensaba en quién la atendería. Los oficiales me decían que a ella también la estaban torturando. Fue increíble salir de la prisión y ver que nunca estuvo sola, gracias a un gentío, entre ellos a Carlos Correa. Ahora le toca a Carlos Correa ser el detenido. Para el día de hoy hemos procurado cualquier cantidad de entrevistas con expertos activistas en territorio venezolano y nos ha sido resultado completamente imposible. Amigos personales nos han respondido: César, tú comprenderás que no es el momento de estar declarando. Hay muchas detenciones y por supuesto que les entendemos. Ahora, decía que hay una suerte de guerra de miedos, de temores. Diosdado Cabello, quien no nos puede caber duda, da las instrucciones, en este caso en tanto ministro del Interior, Justicia y Paz, y así lo hace ver en múltiples declaraciones, luce sumamente tenso y le sube el volumen a las amenazas. A propósito de la anunciada visita a Venezuela, el regreso a Venezuela de Edmundo González Urrutia para tomar posesión el día viernes, que vendrá acompañado por un numeroso grupo de expresidentes latinoamericanos y líderes demócratas de Hispanoamérica. Cabello dijo nada menos que un avión no bienvenido pues sería derribado. Así de sencillito. Nicolás Maduro habló ayer ante un grupo de militares en una parada militar frente a él, donde anunció que habían capturado a 7 sicarios, 2 de ellos colombianos. Por lo visto, en el imaginario de Maduro, todos los sicarios siempre habrá algún colombiano, y 3 de ellos importados de la guerra en Ucrania. 3 mercenarios traídos de la guerra de Ucrania para asesinarlo a él. Si es cierto esa denuncia, por 7 sicarios, ¿usted militariza todo el país? No, usted le tiene miedo a algo peor que a 7 sicarios. Pero hay algo sobre lo cual quiero llamar la atención. Si se observa ese video con cuidado, ustedes verán que él se está dirigiendo a militares que son los que supuestamente están de su lado, los que le van a proteger. Pero delante de Maduro hay como una especie de barrera de hombres de civil, sus guardaespaldas, que no están viéndolo a él, sino de frente a la tropa. En otras palabras, eso lo que está evidenciando que Maduro, de quien tiene miedo, no es de los fantasmales 7 sicarios que ha denunciado, sino de esos militares que él tiene enfrente. A esos es a los que él le teme. Pues bien, frente a eso, la reacción del régimen, Maduro, Cabello,
suponemos los Rodríguez, Padrino, etcétera, etcétera, es atemorizar al país. Por ello, estas detenciones, por ello los videos donde aparece el asesino Arteaga, Granco Arteaga, comandando 1.600, 1.800 de GESIM para reprimir. Por ello, la amenaza de un eventual toque de queda, las limitaciones en comunicaciones, porque le tienen pavor a que la gente salga a la calle mañana y el viernes. Si nos ponemos a medir los miedos, no me cabe la menor duda de que en este momento el miedo más grande, el auténtico pavor, el terror, está en el lado de allá. Y no es precisamente la valentía lo que los ha caracterizado en la vida. Veremos. 9:22, una pequeña pausa, y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 8 de enero. Y a las 9:25 vamos con las noticias más importantes de este miércoles 8 de enero. Edmundo González Urrutia llegó a Panamá, nueva parada de su gira por América para recabar apoyos internacionales de cara a la investidura del viernes 10 de enero. Y reiteró allí su denuncia sobre la desaparición forzada de su yerno en Caracas. Dijo, honrado de estar en un país que lucha por la democracia y que ha recibido a tantos venezolanos. Se reunió en el Palacio de las Garzas, el Palacio Presidencial, con el presidente José Raúl Mulino. Leo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó ayer un nuevo informe sobre Venezuela. El informe abarca la situación venezolana desde que comenzó el 2024, con detenciones antes, durante y después del 28 de julio. En el informe se destaca que el gobierno de Nicolás Maduro no solo aplicó terrorismo de Estado, sino también una estrategia de represión coordinada para perpetuarse en el poder. En el marco de esta estrategia, se ejecutaron en 3 etapas prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía. Esta es una cita textual. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que al menos 125 extranjeros, catalogados de mercenarios por las autoridades venezolanas, han sido detenidos en el país por su presunta participación en acciones de desestabilización. Mientras Nicolás Maduro, por su parte, solo habló de 7 mercenarios, incluyendo 2 estadounidenses de altísimo nivel. Cita textual. 7 expresidentes irán a Venezuela junto a Edmundo González Urrutia para su juramentación. En Panamá se le han unido el expresidente Andrés Pastrana, además de Felipe Calderón, Vicente Fox, Jorge Quiroga, Mario Abdo Benítez, Mireya Moscoso. Jorge Rodríguez dijo de todos ellos, instando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a intervenir en caso de que visiten, ¿cómo van a entrar? ¿Con cuál avión? ¿Con cuál plan de vuelo? ¿Con qué permiso de autoridad legítima de Venezuela? Si entran sin que nuestras autoridades aeronáuticas y de seguridad y defensa les hayan otorgado el permiso, deben ser tratados como una fuerza extranjera que intenta invadir el territorio aéreo. Eso lo dijo Jorge Rodríguez, quien agregó, solicito entonces que ya nos dejemos de paja. Cita textual. A ello agréguele usted el comentario de Diosdado Cabello derribarían cualquier avión que considerasen enemigo. Leo acá la solicitud de Colombia. Esto dice Petro hoy en su red
X. Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto y otros hechos impiden mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro. Lo acaba de escribir Gustavo Petro. La solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas, cuando tal posibilidad se expuso en diversos espacios de encuentro político al que fuimos invitados, en Europa, en Venezuela y en los Estados Unidos. Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos. El gobierno colombiano entiende que nuestros dos pueblos están ligados por sangre, cultura e historia, y que cerrar fronteras, evitar el relacionamiento diplomático y separar nuestros pueblos a la fuerza es de una brutalidad enorme. Lleva a que las fronteras sean de las mafias y se provoca el hambre de millones de seres humanos colombianos y venezolanos y su éxodo y a la violación sistemática de derechos humanos. Cualquier desaveniencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos. Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela ni intervendrá en los asuntos internos de ese país sin invitación. Dice el presidente Petro, no romperá relaciones, pero casi pareciera luego de esta afirmación. En otras informaciones, aquí en los Estados Unidos, centenares de estadounidenses desafían el frío para despedir al expresidente Jimmy Carter, fallecido a los 100 años el pasado 29 de diciembre, cuyo cuerpo reposa en capilla ardiente en el Capitolio hasta el funeral de Estado previsto para el día de mañana. En una entrevista publicada hoy en el diario italiano Corriere della Sera, Steve Bannon, el estratega de la victoria de Donald Trump en el 2016, asegura que el único objetivo del multimillonario Elon Musk, uno de los asesores más cercanos del presidente electo, es ganar dinero. Conseguiré que echen a Elon Musk antes de la toma de posesión. No tendrá un pase azul con acceso total a la Casa Blanca. Será como cualquier otro. Es una persona malvada, dijo textualmente Bannon. En el centro del enfrentamiento entre ambos se encuentran los visados H-1B para inmigrantes cualificados y con talento, de los que Musk se ha declarado partidario, aunque con reformas, mientras Bannon se opone frontalmente. Dice Bannon: el problema es que los tecnofeudales los están utilizando en su propio beneficio, y la gente está furiosa. El 76% de los ingenieros de Silicon Valley no son estadounidenses. Es parte fundamental para recuperar nuestra economía. Son los mejores empleos y los negros y los hispanos no tienen acceso a ellos, dice Bannon. Musk tiene la madurez de un niño y francamente la gente que rodea a Trump está cansada de él. Hemos visto su naturaleza intrusiva, su falta de comprensión de los problemas reales y su apoyo solo para sí mismo. Fin de la cita de Steve Bannon. Donald Trump se dirige hoy al Capitolio para reunirse con los republicanos del Senado sobre la implementación de su agenda. Descubrir cómo aprobar sus prioridades fiscales y fronterizas será solo uno de los nuevos desafíos que Trump y su equipo enfrentarán. El presidente electo anticipó algunas de sus otras luchas, como el rechazo a la medida de último minuto de la administración Biden de prohibir la perforación de tierras, la posibilidad de usar la fuerza militar o la coerción económica para adquirir Groenlandia y el Canal de Panamá, y una advertencia a Hamás para que libere a los rehenes israelíes. Durante una conferencia de prensa dijo todo esto en el día de ayer en Mar-a-Lago. El primer ministro canadiense Justin Trudeau declaró que jamás, pero jamás, Canadá formará parte de Estados Unidos. Esto en respuesta a las declaraciones del presidente electo Donald Trump. Los trabajadores y las comunidades en los dos países, Estados Unidos y Canadá, se benefician de que seamos el uno para el otro el mayor socio comercial y en materia de seguridad, dijo Justin Trudeau. En los últimos días, Trump ha indicado su voluntad de hacerse con Groenlandia, con el Canal de Panamá y con Canadá.
utilizando incluso la fuerza. Además, en el día de ayer soltó su última decisión: cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Suena bonito, dijo Donald Trump. Y hoy se espera que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, programe una votación para el viernes sobre la ley Laken-Riley, que exige la detención federal de inmigrantes indocumentados acusados de robo y delitos relacionados. Necesitará al menos 8 votos demócratas para avanzar, algo que parece cada vez más probable después de que el proyecto de ley fuera aprobado por la Cámara de Representantes con un amplio apoyo demócrata. Y a las 9:35 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos hasta la ciudad de Bilbao, donde está la profesora Carmen Beatriz Fernández, consultora política. Carmen Beatriz, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Buenos días por decir algo, César Miguel, ¿cómo estás? Por decir algo, porque no son buenos. No se ven tan buenos, ¿no? Lo que vamos viendo de Venezuela pues genera mucha ansiedad, mucha preocupación. Hemos visto unas 24 horas muy duras y creo que restan por ver otras 24 horas muy complicadas también, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué estas detenciones que han llevado a un insigne defensor de derechos humanos como Carlos Correa, querido y respetado por todos? Enrique Márquez, ya escuchaste la noticia donde el propio Gustavo Petro ha reclamado esas detenciones y ha dicho que por esas detenciones él no va a ir a la toma de posesión. No rompo relaciones, pero allí queda su disgusto. ¿Cómo ves esto? Sí. Bueno, en lo que vamos viendo, vemos a un oficialismo con mucho miedo, que infunde miedo porque a su vez tiene miedo, ¿no? Tienen mucha paranoia, vemos, además de las detenciones, que están tomando medidas extremas de control en fronteras, en aeropuertos, en alcabalas, mucho ánimo de controlar algo que sienten que se les viene encima, ¿no? Entonces, también hemos visto cambios en hora y día y lugar de la locación para la autojuramentación de Maduro el día 10. O sea, vemos una agresividad muy grande, pues son personas agresivas y creo que proyectan esa agresividad en unos adversarios cuya naturaleza es mucho menos agresiva, sin duda, ¿no? Los dos casos que mencionas son muy claros. El caso de Carlos Correa y el caso de Enrique Márquez, quienes son más bien abogados de las soluciones pacíficas y de las soluciones que pasan por el entendimiento y por la negociación, ¿no? Eso es lo que vamos viendo. Sin duda el reto es parar esta demencia y lograr que el morir matando que están asumiendo algunos actores oficialistas no sea una opción, ¿no? Yo creo que todavía estas 48 horas que faltan hasta el 10 de enero, pues hay oportunidades, oportunidades que hasta ahora han sido despreciadas, claramente. Y creo que si de Maduro depende, va a seguir despreciando las oportunidades, porque no está en la naturaleza de Maduro. Maduro, cuando estudias la lógica de Maduro, siempre privilegia estar un día más en el poder, aunque ese estar un día más en el poder signifique hacerlo sobre las peores condiciones del poder, ¿no? Pero bueno, es un poco complicado, ¿no? Sí, te pregunto, Carmen Beatriz, he leído en el ABC de Madrid que hay deserciones en el ejército. En el acto donde Maduro, disfrazado de militar, con gorra militar, chaqueta militar, se dirige a los militares para denunciar los 7 sicarios, 3 de ellos venidos de Ucrania, 2 colombianos y 2 americanos, según él, de altísimo nivel. No sé qué quiso decir con eso.
él está dirigiéndose a los militares, pero todos sus escoltas lo están rodeando de esos mismos militares. ¿Qué información maneja sobre lo que puede estar ocurriendo realmente puertas adentro en esos cuarteles? Claro, ese es un mundo que ha sido históricamente muy opaco, se sabe poco de lo que ocurre dentro de los cuarteles. Sin embargo, fue el propio Chávez quien destapó una caja de Pandora allí cuando le dio el derecho a voto a los militares. Entonces, por ese derecho a voto a los militares, uno puede saber poco más o menos cómo piensan los militares, porque se sabe también poco más o menos cómo votaron en los centros donde votan los militares. Y los militares votan muy parecido a cómo votó el país, quizás en una proporción algo menor, algo así como 60-40, 60 votaron por Edmundo y 40 votaron por Maduro. Entonces, aguas abajo, hay unas fisuras institucionales y eso pues lo sabe Maduro sin lugar a dudas, y lo sabe el alto mando militar también sin lugar a dudas, ¿no? Creo que esta supuesta autojuramentación que se va a hacer en el Palacio Blanco tiene que ver con eso. Es decir, hoy por hoy yo creo que pareciera lo más probable que Maduro seguramente el día 10. Lo que pasa es que el día 11 va a tener un país tremendamente complicado, ¿no? Y por eso el escenario de cambio más deseable sería una negociación antes del día 10. Sí. ¿No? El mismo hecho de juramentarse en el Palacio Blanco y no en el Capitolio ya te dice mucho, ¿no? Sin Y duda. esta decisión de Gustavo Petro, ¿de qué manera puede hacer mella en el ánimo de Maduro, los Rodríguez, Cabello, que en definitiva son los que están conduciendo esto, ¿no? Sí, sin duda. Muy probablemente no haga mella. De hecho, el propio Petro en ese tuit que escribe dice si me dejan, ¿no? O sea, él sigue ofreciéndose como mediador, como se ofreció por mucho tiempo mediador Lula. Pero bueno, la mediación tiene un tiempo. También recordemos, Erdogan quiso ser mediador o se ofreció como mediador Sí. en Siria y fue rechazado hasta el último momento cuando ya no había nada que mediar, ¿no? Es decir, la mediación es muy útil, pero para mediar hacen falta, es como el tango, ¿no? Hacen falta Sí, dos, ¿no? así es. Carmen Beatriz, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, César Miguel. Carmen Beatriz Fernández es profesora, es consultora política y nos habló desde la ciudad de Bilbao, allá en el País Vasco español. Son las 9:42, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Vamos ahora a Bogotá, donde está el analista y consultor político Juan Falconer. Juan, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. César, un gran saludo para ti, la mesa de trabajo y toda la audiencia. Siempre es un gran placer. Juan, realmente sorprendidos, quiero decir gratamente sorprendidos, con la decisión reciente del presidente Gustavo Petro de no asistir a la toma de posesión de Maduro y puntualizando por las detenciones de, él los define como progresistas, defensores de derechos humanos, que en efecto lo son, Carlos Correa y Enrique Márquez. ¿Qué realmente, a tu entender, motivó esta decisión? ¿Qué se dice allá en Bogotá? Bueno, pues la verdad es lamentable que el presidente Gustavo Petro espere a que toquen a alguno de sus amigos. En estos momentos lo que pasa efectivamente con Enrique Márquez, también con Carlos Correa, que son cercanos al presidente y eso motiva un primer pronunciamiento. Entonces, pues la verdad es muy lamentable que se tenga que esperar a que alguien ideológicamente partidario a las ideas del presidente colombiano, pues sufra
parte de lo que ocurre con el régimen para que el presidente como que reaccione. Sin embargo, esta reacción no es del todo contundente porque el presidente también ha anunciado que aunque él no va a la posesión, cosa que ya lo veíamos venir, lo que sí es claro es que el embajador de Colombia en Venezuela asistirá, y si hay representación diplomática de alto nivel del gobierno colombiano en el Palacio de Miraflores, en la posesión del presidente, en la posesión del dictador Nicolás Maduro, pues lo que estamos viendo es que de una u otra manera se está apoyando el régimen y se está en el lado incorrecto de la historia. El gobierno del presidente Petro es una vergüenza para la región en estos momentos. Ayer conocimos el documento que firmaron unas 500 personalidades de la vida colombiana, políticos, ex cancilleres, empresarios. ¿Qué tanto pudo hacer esa carta en el ánimo del señor Petro? Pues la verdad son más de 500 personas de muy alto nivel que no solo tienen conocimiento de la vida nacional e internacional, sino son referentes en el país. Definitivamente esta es una carta que manda un mensaje contundente y que le recuerda al presidente Petro que en más de 200 años de vida republicana y de una de las democracias más estables y sólidas de la región no pueden acompañar al régimen de Nicolás Maduro y no pueden validar este robo y este atentado y esta usurpación a las instituciones venezolanas, y lo más preocupante es que de verdad Colombia estaría en el lado equivocado de la historia. Entonces, esta presión mediática que se ha dado no solo al interior del país, sino también sumado a lo que ha venido pasando con Panamá, con Paraguay, con la Argentina, con Chile, que se han sumado al clamor y acompañando al presidente electo Edmundo González, pues no le queda de otra al presidente que se va sintiendo como arrinconado, y pues seguramente sí esta presión de alguna manera pudo haber también contribuido a que el presidente por lo menos empiece a hablar algo del tema, aunque para mí no con la contundencia de lo que uno esperaría de alguien que se autoproclama como un demócrata. Claro, él advirtió en su mensaje, díjolo, le leo textualmente: las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres, no hay elecciones libres bajo bloqueos. ¿No es contradictorio que si no son libres vaya a reconocer el resultado entonces? Sí, acá hay dos cosas, hay dos lecturas de esta interpretación del presidente Petro que llaman la atención. Primero, efectivamente, que estará reconociendo que no fueron unas elecciones libres, pero lo que es lamentable es que únicamente hace alusión a los bloqueos comerciales y de inversión de los Estados Unidos hacia Venezuela, pero no hacia el régimen que no dio las garantías, y que aparte que no dio las garantías y aún así perdió, no solo no presentaron las actas, sino que ahora se roban unas elecciones. Entonces aquí de verdad uno esperaría mayor contundencia. Bien, cualquier desaveniencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos. Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Por qué tiene que aclararlo? Pues bueno, es que yo creo que aquí el presidente lo que intenta de alguna manera también es lavarse las manos, sabe que es una situación muy compleja en la cual seguramente va a terminar muy mal parado, y recordemos que Colombia en este año entra en un año preelectoral porque en el 2026 pues se surtirán unas elecciones tanto de presidencia como del Congreso de la República, entonces pues habrá un precio político que se pagará aquí al interior del país. Seguramente eso hace que el presidente intente suavizar la decisión, sin embargo, lo que está haciendo y su actuación pues realmente resulta lamentable, porque es que aquí no se trata de que lo que pasa en Venezuela solo afecta a Venezuela, porque lo que más le importa a la región es que Venezuela retorne a la democracia. Y si esa es la lógica del presidente, uno se pregunta por qué con tanto ahínco, con tanta vehemencia opina sobre temas del Medio Oriente y Europa, pero no es capaz de criticar al régimen venezolano. Entonces aquí lo calificamos como una doble moral por parte del presidente Petro. Juan, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César, que este 2025 sea el año de la libertad para Venezuela. Un fuerte saludo para ti y todos en la mesa de trabajo. Muchísimas gracias, Juan. Juan Falconer, desde la ciudad de Bogotá, 9:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia?
Bueno, César Miguel, ayer Donald Trump Jr. en una entrevista con Sean Hannity de Fox News habló sobre su visita turística a Groenlandia, la cual grabó para su podcast Triggered. Durante la entrevista con Hannity, dijo que Dinamarca trata a los habitantes de Groenlandia como ciudadanos de segunda y tercera clase. Agregó que los residentes de Groenlandia parecían realmente interesados en este concepto de que Estados Unidos compre el territorio porque aman a Trump. Hace 2 semanas, el presidente electo Donald Trump publicó en su plataforma de redes sociales Truth Social que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta para los Estados Unidos. El primer ministro de Groenlandia, Mut Brup Egede, respondió a Trump en una declaración en la que decía que Groenlandia es nuestra, no estamos a la venta y nunca lo estaremos. No debemos perder nuestra larga lucha por la libertad. Puntual el señor Muy Egede. puntual. Gracias, Flor Alicia. Hablamos ahora con el periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. Luis Carlos, ¿qué información manejas en este momento de Carlos Correa y Enrique Márquez? Ambos se encuentran en este momento en desaparición forzada. Fueron detenidos el día de ayer. Familiares y amigos de Carlos Correa lo han estado buscando en distintas sedes policiales, centros de detención, incluidos los de los servicios de inteligencia, y en todos han negado su paradero. Este es un patrón, una práctica que en Venezuela es recurrente. La gente es detenida arbitrariamente y luego es desaparecida. Y la desaparición es que oficialmente las autoridades del Estado no te dicen dónde está alguien. Y lamentablemente en Venezuela, ya desde hace bastantes años, ese patrón incluye que a la gente la lleven a casas de torturas clandestinas, cosa que es muy grave. Con Jesús Armas, líder político que fue detenido y desaparecido en diciembre, él mismo aclaró que lo llevaron, le pudo aclarar a alguien que lo visitó, que lo llevaron a un centro de tortura clandestino en Santa Mónica, en Caracas, y ahí estuvo varios días. Entonces, es muy preocupante porque la situación de salud de ambos es delicada, tanto la de Carlos Correa como la de Enrique Márquez. Tienen condiciones de salud crónicas que necesitan atención urgente y en este caso, cuando el Estado niega su paradero, además, en unos días en los que se sabe que vienen protestas y viene movimiento, pues puede correr en riesgo sus vidas. ¿Qué sabes de Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia? Rafael Tudares fue detenido mientras llevaba a sus hijos al colegio, 6 y 7 años de edad, y los oficiales de seguridad que lo detuvieron ni siquiera esperaron a que los dejaran en el colegio. Encapuchados y armados, atacaron el vehículo, lo pararon y se lo llevaron preso frente a sus hijos. Ellos están a resguardo, pero el trauma de haber visto a su padre siendo detenido es muy grave. Rafael Tudares es abogado, vive con su esposa, la hija de Edmundo González, en Caracas, y es muy duro que esto esté ocurriendo, porque además es parte, César Miguel, de otro patrón de violación de derechos humanos en Venezuela, que se llama Sippenhaft. Ya la ONU lo ha denunciado, lo ha aclarado. Sippenhaft es un tipo de castigo del régimen nazi, que también viene de los bolcheviques, que es culpar a los familiares o perseguir a los familiares para que se entreguen las personas perseguidas por el poder. Eso ya se ha aplicado en los últimos meses, por ejemplo, a la periodista Ana Guaita, que la detuvieron por ser hija de unos líderes políticos, y ahora que se lo apliquen a Tudares para presionar a Edmundo González, demuestra cómo se comporta el poder en Venezuela. A ver, me gustaría tu opinión de esta exacerbación de la crueldad, del mal, en estas horas cruciales que nos acercan al viernes 10. Hay unos componentes, César, que son importantes sobre el chavismo, y es que ellos habían logrado domesticar a una parte de la sociedad. Estoy hablando de grupos empresariales, de algunas organizaciones civiles y algunas misiones diplomáticas, y los habían tratado de normalizar, ¿no?, que se podía vivir en una dictadura funcional. Ese cheque se les agotó, y se les agotó porque no pudieron sostener la mentira del robo del 28 de julio. Y además por una razón importante, y es que desde el 28 de julio hasta acá, ni Edmundo González ni María Corina Machado han caído en popularidad.
Ellos estaban esperando que hubiese un desgaste, que hubiese desilusión, que la gente les pasara factura, que les respondiera con rabia, y de esa manera el chavismo se volvía a imponer, ¿no? Como ya ha hecho anteriormente. Y eso no ha pasado. Entonces apelan al miedo. Y es un miedo brutal, es un miedo que intenta desmovilizar. Se nos cayó la señal con Luis Carlos en este momento. Aquí ya tenemos... estás de nuevo con nosotros. Continúa, Luis Carlos. Sí, disculpa el corte. Te decía que es un miedo que intenta desmovilizar, pero que además está sostenido en otro elemento, y es la complicidad de gobiernos aliados. Esto es un punto fundamental para esta semana. El hecho de que Nicolás Maduro esté siendo apoyado por México, esté siendo apoyado por Colombia, esté siendo apoyado por Brasil, aunque directamente esos presidentes no vengan a acompañarlo, el hecho de que no haya un divorcio, que no haya un rechazo, que no... Tenemos problemas. Vamos a conversar con él vía telefónicamente. Le voy a preguntar ahora a Luis Carlos, quiero abordar con él el informe. Aquí estás con nosotros. Sí. Me gustaría oír tu opinión, Luis Carlos, sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de la OEA. Sí, César, disculpa el corte y lo conecto con el anterior. El hecho de que Nicolás Maduro no tenga la suficiente presión de la comunidad internacional es lo que le permite permanecer allí. Y eso es muy grave. Y esto lo conecto con el informe porque si se supone que hay gobiernos democráticos en América Latina, deberían leer el informe de la CIDH, que es un informe que demuestra que en Venezuela hay prácticas de terrorismo de Estado y de... Luis Carlos, te vamos a llamar telefónicamente, sacrificaremos la imagen a efectos de los que ven el programa por las redes, por YouTube y otras redes, pero vamos a hacer el contacto telefónico para poder garantizar una mayor fluidez. ¿Ya está con nosotros? Estamos haciendo el contacto con... Sí. Bien, vamos a... Ya lo tenemos. Todavía. Bien, grave el caso de Rafael Tudares. Perdón, sí, adelante, Flor Alicia. Me parece importante, mientras Luis Carlos atiende la llamada telefónica que le estamos haciendo, que también se pueda leer el contenido del informe. Creo que ya lo tenemos en línea telefónica. Sí. Sí. ¿Estás con nosotros, Luis Carlos? Hola, estoy acá. Sí, perfecto, ya estás con nosotros, Luis Carlos, estás al aire. Sí, disculpen, ha habido muchos cortes de comunicación. Sí, entendemos perfectamente. Si los gobiernos de América Latina son democráticos, deberían tomar este informe de la CIDH, que está hecho con estándares muy buenos de investigación y que demuestran que en Venezuela se hace prácticas de terrorismo de Estado. El término de terrorismo de Estado no lo usaban en la CIDH desde las dictaduras del Cono Sur, desde hace más de 40 años, y que se hayan rescatado esas prácticas es terrible. Pero es que además demuestran que la persecución política está focalizada en evitar el cambio, en evitar que haya una transformación en el poder en Venezuela. Y eso también es importante porque hay gente que cree que todo depende de que si el 10 de enero Maduro se pone la banda presidencial, ya todo está condenado en Venezuela y no hay nada que hacer. Y es todo lo contrario. Significa que hay muchas más razones para denominarlo un gobierno de facto y sobre eso entonces empezar a presionar con mucha más fuerza. Y eso además tiene un correlato porque Brasil y Colombia son los países más afectados por la oleada migratoria. Entonces, ese punto no puede quedar por fuera y no se puede andar con una narrativa que termine beneficiando a los abusos de poder y las violaciones de derechos humanos. Por eso es que es importante que desde la CIDH se haga esta suerte de coalición de países que sí creen en la democracia en América Latina y que tienen unos estándares claros y que se pueden parar firmes frente a Venezuela. Por lo pronto, estas detenciones, todo parece indicar que vendrán más. Cabello habló de 125 mercenarios extranjeros y Nicolás Maduro habló de solo 7. Pero, ¿qué te dice a ti todo esto? Este es un patrón que es muy
nuevo y que además tiene que levantar las alertas de otros países. En Venezuela se han detenido a turistas, a personas que vinieron a visitar a su familia, a personas que se casaron con venezolanos y entraron al país, gente que estaba dando una vuelta, y a gente que no tiene ninguna conexión entre ellos. Hablamos de un checo, un ucraniano, un albano, 7 colombianos, unos cuantos italianos, gente que no se conocen entre ellos, y el gobierno los está deteniendo como trofeos y los está presentando como si fuesen terroristas y conspiradores. Esto tiene que levantar las alertas, porque durante muchos años a los venezolanos no se les hizo caso en el exterior y se les decía que estaban mintiendo, que estaban exagerando. Pero es que ahora los detenidos, desaparecidos y torturados también son ciudadanos extranjeros. Y el hecho de la desaparición es grave, César, porque los cónsules tienen un mandato de protección y tienen una suerte de inmunidad que les permite visitar a los presos en cualquier país donde estén. Y en Venezuela eso se ha violado. Se le ha impedido a la misión consular de Italia que visite a los italianos presos. Y no son 2 o 3. Los italianos pueden ser más de una docena. Se le ha impedido a los españoles ver a Rocío San Miguel. Se le ha impedido a los colombianos ver a un trabajador humanitario del Consejo Danés de Refugiados que fue detenido en Apure. Es decir, estamos hablando que en Venezuela ni siquiera se ha respetado que hay trabajadores humanitarios y se los llevan presos también. Entonces, si este punto no hace que varios países cambien de opinión, bueno, estarán esperando entonces que lleguen 8 millones más de venezolanos migrantes. ¿Cuál es tu expectativa para las próximas horas? Algo que es importantísimo es que el deseo de cambio se mantiene en la gente, y el derecho a la movilización y a la protesta es algo que la gente sigue ejerciendo, pero además de una manera que el chavismo no entiende. Ellos asumen que se trata de tomar el centro de Caracas o de hacer una marcha de Petare a Chacaíto. No están entendiendo que el 29 y 30 de julio, como cuenta el documental Desde Macedonia con Amor, que hoy se estrena, en esos días se movilizaron al menos 10 veces más personas que durante el Caracazo en toda Venezuela. Toda Venezuela se movió el 29 y 30 de julio del año pasado. Entonces, el hecho de que la gente pueda protestar en cada ciudad y pueblo del país de manera dispersa hace que el chavismo no comprenda lo que va a pasar el 9 de enero. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Por supuesto que se espera más represión, por supuesto que el chavismo piensa en términos militares, pero el deseo de cambio de la gente sigue intacto. Luis Carlos, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un placer gigante, César Miguel. Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de derechos humanos, activista de primer orden en estos tiempos. 10:05, una pequeña pausa y al regreso el foro del día de hoy. ¿Por qué los seres humanos necesitamos justicia? ¿Qué es la justicia? No la justicia que se practica en un tribunal, esa justicia ciega que se somete a códigos legales, donde interviene un juez, un jurado, unos abogados, sino la justicia a efectos del común. ¿Por qué esa justicia a efectos del común se asocia con la venganza? ¿Por qué, por ejemplo, el conde de Montecristo, Edmundo Dantes, según la literatura de el gran Alejandro Dumas, logra la justicia una vez que él logra la venganza? Es que la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, realmente tiene sentido. Cuando los seres humanos, más allá de los códigos legales, jurídicos, nos planteamos la justicia, ¿qué es lo que nos estamos planteando realmente? Como aquí entramos en Honduras del pensamiento y la filosofía, el foro del día de hoy va a contar nada menos que con el doctor José Rafael Herrera, titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Él está exiliado en este momento en Orlando. José Rafael, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, César Miguel, muy buenos días, Ángel. Un placer estar con ustedes. Y en la ciudad de Caracas está el doctor Ángel Oropesa. Él es psicólogo, politólogo y jefe, es el titular de la Cátedra de Psicología Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Ángel, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César, gracias a ti, un honor como siempre estar en tu programa y encantado de estar con el profesor Herrera. A ver, dada la introducción, cuando los hombres, las sociedades, hablamos de justicia,
¿De qué hablamos, José Rafael? Bueno, mira, yo quisiera hacer una referencia a Giambattista Vico, que inicia la historia de la humanidad con un trueno, un resplandor enorme que ilumina absolutamente el bosque, y los hombres, la primera expresión, según Vico, que lanzan al aire es la de Ios. Y Ios se traduce no solamente por Dios, sino por Ius, que es precisamente la justicia. De manera que el elemento social y al mismo tiempo natural que da cabida al origen de la historia de la humanidad está asignado por la necesidad de la justicia. Eso es fundamental porque precisamente es lo que hace posible que la justicia no sea confundida con la hibris, que es otra cosa. La hibris es justamente lo opuesto de la justicia, es la insolencia, el ultraje, la desmesura, y eso es justamente lo que, digamos, si existe alguna cosa importante que rescatar en este origen de la historia de la humanidad, es el hecho de que el orden que hace posible la justicia sea el elemento fundamental del inicio de la historia de los hombres, de la historia de la sociedad. Le pregunto a Ángel Oropeza, en tanto psicólogo, ¿por qué los seres humanos tendemos a asociar justicia con venganza? O en todo caso, ¿qué sería una venganza? Sí, son conceptos que a veces se confunden, pero son diametralmente diferentes, como bien explicó el profesor Herrera. Son diferentísimos en su propósito, en su motivación, en todo. El propósito principal de la venganza es causar daño, causar sufrimiento a quien me agredió. Es el ojo por ojo que tú mencionabas al comienzo, César. Busca igualar la balanza a través del castigo. Y es subjetiva, es personal, no sigue un sistema de reglas, no sigue un sistema de normas. El problema con la venganza es que tiende a perpetuar un clima, un ciclo de violencia y conflicto. La justicia es lo contrario, la justicia está motivada por el deseo de mantener o de recuperar el orden que está quebrado. Cuando ocurre una injusticia, se quiebra el orden social y hay que restablecerlo. Entonces lo que busca la justicia es justamente restablecer el equilibrio a través de medios imparciales, racionales. Por eso el propósito de la justicia, más que causar un daño, es corregir un mal y reparar un poco el equilibrio social. Por eso que la justicia, digamos, de alguna forma uno dice la justicia es humana, la venganza es animal. No hay mérito en la venganza. La venganza es muy primitiva, muy visceral. Donde hay mérito es en la justicia. La venganza es una reacción visceral, como explicaba el profesor Herrera, muy personal, muy sin normas, muy sin reglas, que el problema es que puede llevar a un ciclo interminable de violencia y de conflicto. La justicia no. La justicia lo que busca es un proceso racional, humano, estructurado, que busca recuperar el equilibrio de la sociedad y personal. Entonces, en términos de grado, la venganza es animal, es muy primitiva, la justicia es un producto de la civilización humana. Queridos amigos, les debo ser muy claro, y ustedes que me conocen y son personas muy dadas a conocer el país, entienden que este foro sobre la justicia y la venganza lo hemos planteado justo el día de hoy por los acontecimientos de nuestra sufrida Venezuela. A la fecha que corre, cuando se ha exacerbado el mal, la maldad, la crueldad en el país, ¿cuál es la justicia que necesitaría el venezolano de hoy? Le pregunto a José Rafael Herrera.
Uy, pregunta difícil, sobre todo dadas las circunstancias tan complicadas que tenemos en el país. Eh, bueno, yo creo que lo que decía hace un momento el doctor Oropesa es absolutamente correcto. Lo que está en juego en este momento es justamente la necesidad de imponer una justicia que además, fíjate César, hablar de justicia en el sentido estricto del término, en el sentido como tú originalmente lo planteaste, en el sentido, digamos, conceptual, filosófico, más allá del tribunal, más allá, digamos, del derecho positivo, es una cuestión de conformidad, es decir, de consenso. Y yo creo que eso es precisamente lo que en este momento se requiere. Lo que estamos presenciando en estos últimos días en el país es precisamente la ibris, es decir, el absolutamente descontrolado sentimiento animal de querer controlar la sociedad venezolana a través de la fuerza, la violencia, para arrebatar además lo que es un derecho, lo que ha sido, digamos, conforme a la votación obtenida legítima y legalmente por Edmundo González Urrutia y por, digamos, los sectores democráticos del país. De manera que lo que se impone a partir de ahora es la superación de la ibris, la superación de toda esta condición animal, barbárica, de querer, digamos, someter a través de la violencia, de la fuerza bruta, una cosa que está absolutamente desajustada, que digamos no tiene adecuación de ninguna naturaleza. Entonces, el ejemplo, digamos, lo que a partir de la superación de este conflicto tiene la necesidad de recuperar el país es precisamente la justicia, no esta perspectiva absolutamente absurda sobre la cual pretenden sustentarse quienes en este momento están en el poder, ¿no? Me interesa ahora mucho tu opinión, Ángel, en tanto psicólogo social. Ese pueblo sufrido, atormentado, sometido pues a la maldad, tal como lo estamos viendo. ¿Cómo va a sentirse satisfecho? ¿Cómo va a sentirse que ha superado el mal? ¿Qué puede ser justicia para ese venezolano de hoy? Sí, la primera, recordemos que somos todos animales humanos. La primera reacción animal es la de la búsqueda de la venganza, la de que el otro sufra lo que yo sufrí, la de que el otro pague lo que yo estoy viviendo en este momento. Pero la parte humana es la que te lleva a buscar la justicia. ¿Cuál es el gran daño que le ha hecho este régimen un poco a los venezolanos, a la sociedad venezolana? Es la ruptura del equilibrio, o sea, el crecimiento de la desconfianza, el crecimiento de la injusticia. Bueno, justamente se requiere muchas dosis de justicia para ayudar a restaurar el equilibrio social con un sentido de orden y de equidad, una cosa que vaya mucho más allá de la venganza. Un país que requiere mucha paz, y en esto es bueno recordar aquella famosísima expresión, César y José Rafael, de Pablo VI: si quieres la paz, tienes que trabajar por la justicia. Entonces, solo la justicia permite que tú reafirmes los valores sociales en los cuales crees y quieres refundar un país. Solo con justicia tú puedes recuperar la confianza en las instituciones, la confianza entre los venezolanos. Solo con justicia puedes tener un sentido de comunión y de solidaridad. O sea, la justicia está profundamente arraigada en el deseo humano de un equilibrio, de seguridad, de cohesión social. Y es lo que nos hace falta para construir una sociedad
donde los valores y las normas se respeten, donde las personas se sientan seguras y apoyadas. Entonces, un poco el trabajo de todos, y no hablo de la dirigencia política, sino hablo de la dirigencia, el liderazgo en general, el tuyo comunicacional y como figura de influencia social, de los profesores, de los líderes políticos, de los maestros, es pasar pronto, rápido por la etapa explicable, legítima, normal de la venganza y entender que lo que viene, que es permanente y que puede construir un país distinto, es la justicia. Esa va a ser un poco la labor de... Y pues se habla también por eso de la justicia transicional, que el nombre no es inocente, es la justicia que ocurre en una transición política. Entonces, como estamos en transición, se privilegia que ocurra la transición, que ocurra la nueva sociedad, entonces se reinterpretan algunas leyes, algunas normas legales para que se privilegie justamente eso. El trabajo que viene comienza, por supuesto, con la salida del actual régimen, pero ese es apenas el comienzo, no el final. Y parte de las tareas, César, que tenemos que hacer, y José Rafael, es tratar de construir un país distinto basado en la justicia y no en la venganza. Así es. El tiempo se nos ha acabado, pero no quiero cerrar esta interesantísima y fundamental conversación sin una reflexión de ustedes, algo breve, por favor, sobre este siguiente punto. Nosotros tres venimos de los tiempos de la democracia, esos privilegiadísimos 40 años, que son una especie de oasis en la historia de un país que, una vez que entra en la guerra de independencia, que para muchos al comienzo fue una guerra civil entre venezolanos, se ha caracterizado por violencia. El siglo XIX venezolano es un siglo violento, y el siglo XX es un siglo violento también, con ese escaso paréntesis de el periodo democrático. La pregunta es esta. ¿Esta crueldad que estamos viviendo ¿a qué obedece? ¿Puede ser superable? ¿De dónde salió esta crueldad de hoy? Por favor, una reflexión de los dos. José Rafael. Bueno, yo lo que no sabría explicar de dónde surge toda esta situación tan terrible que forma, digamos, una constante, ¿no? Una característica en nuestra historia como pueblo. Pero lo que sí estoy absolutamente seguro, César Miguel y Ángel, es que de esta situación, una vez que salgamos de esta situación, vamos a ser un pueblo mejor. Vamos a ser un pueblo mucho más civilizado, mucho más racional y mucho más apegado a la justicia que a la venganza. Ojalá. Y Ángel, por favor. Sí, si tú revisas nuestra historia, digamos, 3/4 partes o más, 4/5 partes de la historia venezolana ha sido bajo regímenes militares. O sea, hemos sido amamantados por una teta militar. Eso, por supuesto, genera huellas. Ahora, ¿qué pasa con los regímenes militares? Cuando pierden apoyo popular, le queda la coacción, le queda la fuerza. Y esa es la historia de todos los regímenes militares, y este es uno. Entonces, este episodio de violencia, de represión, que bien hacía mencionaba José Rafael, pues se basa en que cuando tú pierdes legitimidad, cuando pierdes pueblo, pierdes apoyo, lo que te queda es el ajurismo, te queda es la fuerza, te queda la violencia. Y es un poco lo que estamos viviendo. Pero yo coincido con José Rafael, son periodos que hay que superar. Pero no superar otra vez entonces con la misma medicina, sino superar con una cosa humanamente mejor, con una cosa civilizadamente mejor, que es entonces pasar de la coacción y la fuerza a un régimen basado en la justicia como camino para la paz. Queridos amigos, les agradezco inmensamente esta conversación en la mañana de hoy. Creo que ha debido ser bastante útil y provechosa para nuestra audiencia. Gracias, José Rafael. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias a ustedes y además un placer estar con los dos. Un gran abrazo. Gracias. Los doctores José Rafael Herrera, filósofo en Orlando, y el doctor Ángel Oropesa, psicólogo social y politólogo en Caracas. 10:24, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. El lunes comenzó la campaña electoral en el Ecuador. Vamos hasta la ciudad de Quito, donde está el periodista Brian Espinosa. Brian, muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
César Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a los tiempos, deseándote un exitoso 2025. Muchísimas gracias, igual para ti y toda tu gente. ¿Cómo se perfila esta campaña electoral? Tengo entendido que ya ha asumido la vicepresidenta Verónica Abad. No, todavía no. Ese es de hecho el conflicto, como lo mencionabas, el 5 de enero. De hecho, arrancó oficialmente la campaña electoral de cara a los comicios generales que se celebrarán el próximo 9 de febrero. La campaña terminará 3 días antes, el 6. Y el conflicto acá es que el presidente Daniel Noboa no ha solicitado una licencia sin sueldo para realizar campaña electoral, teniendo en cuenta que él es candidato a la presidencia y busca la reelección por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional. En este sentido, él se ha negado a encargar la presidencia a la vicepresidenta Verónica Abad, quien ha enfrentado varias dificultades administrativas, judiciales incluso, y ahora permanece bajo un decreto emitido por el mismo presidente Daniel Noboa, que le ordenó trasladarse a Turquía para establecer relaciones económicas con este país. Sin embargo, por esta disposición, ella no ha podido asumir. Noboa, días atrás, a inicios de enero, designó a dos vicepresidentas, una a su secretaria, una de las subsecretarias, pero ella no pudo asumir por cuestiones de salud, y días después nombró a otra vicepresidenta encargada. Ella es la actual secretaria de la Administración Pública y Gabinete, mano derecha de Daniel Noboa, a quien le ha encargado la vicepresidencia hasta que Verónica Abad se traslade a Turquía o hasta el 22 de enero. En este sentido, ayer precisamente emitió un decreto, Daniel Noboa, un nuevo decreto disponiendo que esta vicepresidenta encargada llamada Cynthia Gelibert asuma la presidencia desde el día de mañana, 5 de la tarde, hasta el próximo domingo, por 3 días, 12 de enero a las 5 de la tarde. Y esto ha generado varias críticas hacia el Ejecutivo también. Diferentes funciones del Estado se han pronunciado indicando que no es constitucional lo que está haciendo el presidente de Ecuador. Suena como una gran arbitrariedad, ¿es así? Totalmente. Sectores de la sociedad y ya candidatos acá que están en campaña han presentado recursos en el Consejo Nacional Electoral, el ente encargado de las elecciones, ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que regula el ámbito administrativo y normativo de las elecciones, y ante la Corte Constitucional del Ecuador, exigiendo que se pronuncien, pues ha habido un silencio desde estas entidades con lo que está haciendo el presidente Daniel Noboa. Los candidatos, que son 16 acá, incluido obviamente Daniel Noboa, algunos de ellos han impulsado estos recursos exigiendo a las entidades que hagan cumplir la ley, pues indican, según ellos, la ley establece que Daniel Noboa debe pedir una licencia sin sueldo y encargar la vicepresidencia a quien resultó electa en las urnas, este caso Verónica Abad. Pero con los decretos anteriormente mencionados, la vicepresidencia quedará encargada desde el día de mañana a Cynthia Gelibert, secretaria de la Administración Pública de Noboa. A ver, al margen de este incidente que no es nada menor y tiene su gravedad, vista la situación propiamente electoral, ¿cómo se está dando el panorama? Pregunto fundamentalmente por sondeos de opinión que se hayan hecho, encuestas, la popularidad del señor Noboa, si la tiene, cuáles serían sus principales rivales, en fin. Las encuestas, la mayoría de las que acá un poco tienen credibilidad, que son 4 aproximadamente, coinciden en que Daniel Noboa va primero con un aproximado de 35 al 38%, y le sigue Luisa González de la oposición de la Revolución Ciudadana, del correísmo, con el 33-34%, y esa es la carrera y el margen que se mantiene hasta las últimas encuestas, los últimos cortes que han sido a finales del año anterior. La popularidad de Noboa ha caído bastante por la crisis eléctrica, por la crisis también de seguridad, por estas mismas polémicas en cuanto a la Constitución, lo que sucedió con Verónica Abad, el asalto también, por ejemplo, a la embajada acá de México en Quito hace un año, han hecho que los números de Noboa, que tenía inicialmente entre el 75-80% de aceptación, bajen hasta el 40%, y esto ha sido también un golpe a la imagen, pero se sigue manteniendo en las encuestas como el principal
candidato para ganar las elecciones. Bien, ¿qué puede ocurrir en este mes de enero más allá de estas discrepancias sobre quién gobierna realmente? Aunque entiendo que si se colocan estas señoras o cualquiera de ellas dos, sería el propio Noboa el que sería mandando por mampuesto, ¿no? De hecho, es que él se niega a solicitar la licencia. Ellos se amparan, el Ejecutivo de Noboa se ampara en un dictamen, en una interpretación de la Corte Constitucional del 2009. Sin embargo, hubo una nueva reforma en el 2020 al artículo precisamente 93 del Código de la Democracia que regula todo el tema electoral, disponiendo que es una obligatoriedad para los candidatos pedir esta licencia. Sin embargo, Noboa y su equipo asesor, su gabinete, se respaldan en que al ser un periodo de transición, recordemos que debido a la muerte cruzada hubo elecciones anticipadas, salió Guillermo Lasso, entró Daniel Noboa y está acabando un proceso de transición. Ellos dicen, bueno, está acabando un proceso de transición y este proceso no cuenta como una administración normal y por lo tanto no cuenta como una reelección a Daniel Noboa. Ese es el conflicto y claro, al negarse a pedir licencia, Noboa sigue administrando el Ejecutivo con normalidad, sigue participando de eventos públicos con fondos públicos y esto ha sido observado por el resto de políticos que participan también de la contienda electoral. Lo que ayer, por ejemplo, dijo Noboa, y esto llamó mucho la atención acá, es que él reconoció que es un presidente candidato y al encargarle por 3 días la presidencia a una vicepresidenta encargada, pues él hará campaña abiertamente estos 3 días al menos. Presidente candidato. En fin. Brian, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Con todo gusto, César Miguel, un abrazo. Brian Espinosa, desde la ciudad de Quito. 10:35. Las noticias de este momento. En Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, Edmundo González Urrutia acaba de afirmar en Panamá que continuará la lucha hasta lograr hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano, al término de una reunión con el presidente panameño José Raúl Mulino, quien le confirmó su apoyo como presidente electo de Venezuela. Les cito a continuación: muchas gracias por nombrarlos como lo que somos y continuaremos con esta lucha hasta lograr hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano, declaró González Urrutia en un discurso junto a Mulino y ante cancilleres y expresidentes latinoamericanos. Se robaron las elecciones abiertamente, se robaron las actas, pero no contaban con la astucia de los venezolanos, que pudieron rescatar desde los mismos momentos de la votación de las actas, copia de las cuales van a estar resguardadas en un sitio muy seguro, agregó el presidente electo Edmundo González Urrutia. Parafraseando, era el Chapulín, ¿no? Así es. No contaban con mi astucia. Así es. Gracias, Flor Alicia. Leo esta noticia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acusó hoy a Elon Musk de azuzar el odio y avisó del regreso del fascismo. Esto en el discurso de conmemoración del aniversario número 50 de la muerte del dictador Francisco Franco. No lo mencionó, no dijo su nombre, pero sí dijo el hombre más rico del planeta y todos sabemos quién es él. Ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania en las próximas elecciones. Al decir esto, Sánchez se une a Starmer, el primer ministro británico, y al presidente francés, Macron, quienes han atacado duramente al señor Elon Musk. ¿Qué pasa con el señor Elon Musk? ¿Por qué los líderes europeos hacen frente en su contra? Vamos a Madrid. Allí está Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emiliano, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muy buenos días, don César. Feliz año. Gracias. Igual para usted. Emiliano, ¿qué pasa con Elon Musk a efectos de los líderes europeos? Pues existe bastante preocupación porque los comentarios hacia Elon negativos no solamente vienen de la izquierda, sino también del centro derecha.
¿Por qué se produce esta situación? Pues porque Elon Musk deja en parte de ser empresario y empieza a ser, digamos, un ideólogo que quiere utilizar su plataforma tecnológica para tratar de establecer un determinado discurso favorable a determinadas ideologías. Y eso, evidentemente, tiene que preocuparnos, sobre todo por el dominio que tienen esas plataformas, a las que ahora se suma el giro que ha dado el señor Zuckerberg, que de repente, a través con los cambios que ha hecho en la cúpula directiva de Meta, más la eliminación de los controles por terceros, pues da lugar a que se pueda generar unos determinados discursos que fomenten determinados planteamientos ideológicos. Y eso, como estados democráticos y de derecho, pues tiene que preocuparnos y estar alerta ante ese tipo de utilización para mover a las masas. ¿Cuál es la preocupación puntual en este momento en el caso alemán? Pues desde el momento que el señor Elon apoya Alternativa para Alemania, que es claramente un partido con una ideología de ultraderecha, con unos planteamientos claramente xenófobos, pues realmente hay una preocupación que esas, digamos, ideologías que están en parte creciendo ya de forma natural, pues crezcan exponencialmente y por lo tanto haya un vuelco en los partidos tradicionales que han venido gobernando Europa en los últimos 100 años. Digamos, visto de una manera simplista, algo maniquea, bueno, el señor Musk alienta a la derecha y la izquierda se opone, el Starmer o el señor Sánchez. Pero ¿qué pasa con el señor Macron? Igualmente es que Macron, como bien sabe usted, pues está en manos del partido de Le Pen, ha tenido, o sea, su gobierno no ha durado más de 2 meses con Barnier, y realmente ha hecho un cambio de política importante para tratar de no caer en una posición donde la heredera de Le Pen, que ha fallecido precisamente el del día de ayer, sí, pues lleva unos planteamientos a la sociedad europea hacia una radicalización. La cuestión es si de todas estas acciones por parte del señor Elon Musk, el cambio de Zuckerberg, deberíamos entender o presuponer que hay realmente una estrategia a nivel global de fomentar determinados planteamientos que ya no solamente van en relación a favorecer al gobierno del señor Trump, sino a generar una alianza global con un determinado planteamiento ideológico que puede poner en peligro muchas de las construcciones que hemos hecho a lo largo de los últimos años. ¿Cuáles serían esas construcciones? Pues desde el punto de vista de la democracia, la libertad de expresión, la libertad de opinión, porque recordemos que los medios tradicionales pueden verse afectados por un discurso predominantemente a través de las redes y sabemos que las nuevas generaciones, los medios tradicionales de información no son muy usados, sino que básicamente obtienen toda su información a través de las redes sociales. Luego, quien domine las redes sociales dominará la opinión pública y esa opinión pública puede llevar a determinados planteamientos ideológicos. Planteado así, parecería que el señor Musk, ahora con el apoyo de Zuckerberg, no tendría un rival de peso que lo pudiese detener. Así es. De hecho, bueno, pues habrá que esperar a ver qué decide el Departamento de Justicia norteamericano en relación a la demanda antimonopolio que hay con Meta, pero realmente, de momento, el que no tiene control es la plataforma X. Aquí en Europa hemos desarrollado la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley de Servicios Digitales, que en principio la propia Comisión Europea ha eliminado a X de ese control de servicios digitales, donde se supone que no se puede haber planteamientos que traten de cambiar determinados planteamientos políticos o determinados procesos electorales o que atenten contra los derechos humanos. Entonces, realmente deberíamos estar más alertas respecto al dominio mundial que pueden tener estas plataformas y su impacto en la sociedad internacional. ¿Qué busca el señor Musk? La pregunta la hago, Emiliano, porque he leído esta mañana, por ejemplo, que Steve Bannon, el muy, muy allegado a Donald Trump, el artífice de su victoria en el 2016, es enemigo de Elon Musk y quiere sacarlo de las cercanías del señor Trump y dice lo único que quiere es hacer dinero, más nada. Pero cuando se plantea esta ofensiva en Europa, por ejemplo, ¿qué busca el señor Musk? ¿Dinero? ¿Solo dinero? No. Yo creo que cuando una persona llega a ciertos niveles económicos, ya el dinero no es lo importante. Lo importante es el poder, el control del poder, el ejercicio del poder. Y yo creo que lo que persigue el señor Musk, y ya veremos si Zuckerberg le sigue en la saga, es estar próximo al poder para poder defender sus planteamientos. Que eso luego lleva aparejado incremento de sus ingresos económicos, pues estupendo. Pero lo importante es el poder, que es al final lo que todos quieren alcanzar. Emiliano, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
Muchas gracias, don César. Buen día. Emiliano García Coso es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. Hacemos una pequeña pausa y al regreso se está dando desde el día de ayer CES 2025. CES es la mayor feria de tecnología del mundo. Eso se da en Las Vegas. Vamos para allá. Ya regresamos. Y hablando de Inglaterra, vamos con el amigo Samuel Burke de Suddenly Family en CNN, experto en temas de tecnología y redes sociales en Fortune Magazine. Samuel, muy buenos días, muy buenas tardes en este momento allá donde te encuentras. Muy buenos días, qué bueno estar contigo. Para mucha gente Navidad es la mejor temporada del año, pero para un reportero de tecnología sí es la mejor parte del año, ¿no? Así es. ¿Qué es CES? Infórmale a nuestros oyentes que no están al tanto de esto. Es la feria de tecnología más importante del mundo desde 1967. Hay miles de personas que van cada año, sobre todo los grandes de la tecnología y pues gente de negocios que quieren hacer acuerdos ahí, y ya sé muy bien, muchos de los ejecutivos que conozco allí están hablando de los aranceles del presidente Trump. Hablamos de eso hace 8 años, pero hay mucha gente que me dice, si hay un producto que quieres ahora y si estás en Estados Unidos o tal vez otra parte del mundo porque afecta a todo, tal vez sea mejor comprar ese producto ahora, porque si esos aranceles se realizan, podría ser un aumento de 30 a 50%, computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes. Así que muchas personas ahí están investigando poner sus fábricas en México, por ejemplo, otras partes del mundo y no en China. Pero también México, Canadá enfrentan los mismos aranceles que amenaza el presidente Trump. El presidente amenaza por todas partes, por lo visto. Eso es cierto. Yendo a las novedades tecnológicas, Samuel, ¿qué te ha llamado la atención? El aparato, digamos, que más me ha llamado la atención es un televisor, digamos, elástico. En inglés se le llaman stretchable TV. Es un televisor de Samsung que todavía no tiene precio, no está disponible en el mercado, pero esto es lo chido, lo cool de CES, que te muestran lo que está por venir en estos años. Y este televisor, literalmente, si algo está pasando en la pantalla, si una persona, por ejemplo, está abrazando a otra persona en la pantalla, el televisor cambia de forma. Entonces, si hay un monstruo, por ejemplo, que va atacando a alguien y de repente aparece en la pantalla, literalmente el televisor cambia de forma. No tengo precio, como mencioné, pero se me hace el producto más cool que he visto, no solo en este año, sino en años. ¿Cómo cambia de forma? ¿Sería algo como 3D, algo así? O sea, literalmente el televisor la pantalla es una pantalla, digamos, hasta elástica, digamos. O sea, el televisor está cambiando de forma. Literalmente la pantalla se está convirtiendo en otra forma mientras lo estás viendo. Bueno, habrá que verlo para poder... Eso, lo publicamos en Twitter para que todos vean. You have to see it to believe it. Hay que ver para creer. Sí, así es. Supe de un perro robot para la gente solitaria que te consuela y hace maravillas. Así es, hay varios robots todos los años, pero lo que más me ha llamado la atención son estos robots para ayudar a las personas discapacitadas y las personas que sufren de algo que mucha gente sufre en este momento, es la soledad. Y estamos viendo cada vez más que la inteligencia artificial, esa interacción que las personas tienen, realmente cambia su mentalidad, su forma de pensar. Entonces he visto muchos de estos aparatos en el pasado, para ser honesto, César Miguel, pero la diferencia es que ya con esta tecnología de inteligencia artificial, de repente la tecnología te habla como si fuera una persona verdadera, y con eso es lo que estoy viendo, que hasta yo cuando estoy platicando con ChatGPT veo que me está hablando y se siente que, bueno,
como si fuera algo humano, aunque no lo es. Es la gran diferencia que veo en estos productos este año. ¿En qué otros productos se ven mejorados o son realmente innovadores gracias a la inteligencia artificial, Samuel? Bueno, las pilas para los móviles, por ejemplo, y los coches. Hemos visto un coche, por ejemplo, de Honda, que tiene un aumento de la pila grandísimo y la habilidad de cargar esas pilas de una forma tan rápida es una parte muy importante para toda la tecnología. Y otra cosa muy útil, una aspiradora, ya conocemos esas aspiradoras tipo robot en la casa que no necesitan nadie. Hay una de una compañía que se llama Robrock y tiene un brazo. Entonces, si hay algo en su camino, no solamente saca el calcetín que dejaste ahí en el pasillo y con eso sigue adelante. ¡Qué increíble! O sea que no va a ser como los que existen ahora que cuando encuentran un obstáculo se devuelven, ¿no? Muy Pues bien. necesitan el brazo nada más y ya. Vi algo de una especie de ventana artificial que la pones puede estar como parte de la construcción, que esa ventana te va a dar el paisaje que tú quieras, de la ciudad que tú quieras, como si estuvieras realmente allí. Sí, hemos visto muchas tecnologías, sí, tipo una ventana, una ventana falsa, digamos, que te muestra donde quieras. Hay un televisor de LG, que es un televisor transparente o esa tecnología parecida. Solo te cuesta $60,000, ¿eh? Así que te mando uno y claro. me pagas después. Es un televisor con una pantalla transparente y literalmente no ves nada. Si, por ejemplo, quieres poner flores, hay flores ahí que están tipo flotando en la pantalla. Y si quieres ver, bueno, la televisión de verdad, de repente hay una cortina que va para arriba y con eso ya puedes ver todo de forma normal. Así que es tipo una ventana y un televisor. Y también hemos visto ya un televisor plegable, como los teléfonos plegables. Vemos cada vez más esta tecnología que brinda la habilidad de cambiar lo que era el vidrio. Ya no es vidrio porque hay tantas cosas en este vidrio, pero sí, similar a lo que ves con esa ventana del paisaje de donde sea. Ya, ese es el mundo al que vamos. Samuel, muchas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Que tengas un buen día. Gracias, Samuel Burke, de CNN, de Suddenly Family y de Fortune Magazine. Son las 10:54. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM para Éxitos Miami 107.1 HD2. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.